Dice Becerra, mis amistades en México están decepcionados por la complicidad de la izquierda con Morena. El ejemplo más claro es el apoyo de la prensa tipo Julio Astillero a la creación del fondo de pensiones. Sí, mira, el problema es que no son la izquierda, son una parte de la izquierda, una parte más. En México es la izquierda intelectual dominante leninista, pero el que sea dominante no significa que sea mayoritaria. Simplemente es la que más ruido hace, es la que tenía los periódicos, es la que controlaba el mundo, o controla el mundo intelectual. Dice La Jornada, uno más uno ya desapareció. Y una izquierda en la que estábamos también metidos muchos que no somos leninistas y que no estamos con López Obrador. Pero que no nos... Ahora, ¿quién nos hace caso? O sea, si generalmente nadie nos hacía caso y nos miraban raro, cuando ibas a Cuba y decías que Fidel, otro dictadorzote, no, ¿cómo crees? Sí, es que sí, hijo mío, porque ve, acabamos de estar con él, estuvimos con él, lo viste, es un dictador de mierda. No digas eso. Bueno, o sea, nos daban de lado ya antes. Ahora imagínate un socialdemócrata en México. Se opone a López Obrador, por lo tanto, sus viejos amigos de la izquierda, como los míos, ya no le hablan. Cuando no le gritan facho en la calle, que a un amigo mío, que es escritor, otro ex amigo nuestro, la hija de otro ex amigo nuestro, en plena calle le gritó que era un facho. Es una cosa horrorosa. Bueno, entonces el sector amlista, tanto la izquierda como los convenencieros, que son la mayoría, ya no te quieren. Pero la derecha tampoco te quiere, porque tú no te apuntas al xochilazo y no te apuntas al pripanismo de aquel lado. Tú no quieres del PRI y al PAN, ni en Morena ni fuera de Morena. Tú eres una persona de izquierda, como lo es, por ejemplo, Marco Rascón, que hablamos con él ampliamente aquí sobre el tema, ¿no? Entonces, si se decepcionan, se des izquierda y construir una izquierda mejor. Hay la posibilidad de construir una izquierda mucho mejor en México. Es un hueco totalmente vacío, es un nicho ecológico político, de la ecología política, en la cual hace falta una izquierda que sea coherente con sus principios, coherente con la democracia, coherente con la justicia, coherente con el respeto a las leyes, coherente con el respeto a los derechos humanos, coherente con los mejores ideales de la izquierda y al mismo tiempo coherente con una aproximación democrática y humana a los problemas que tiene el país. No lo está haciendo nadie. La propuesta de soluciones reales y la posibilidad de poner en práctica esas propuestas es el mundo de una izquierda que hay que construir en México, porque eso no lo va a hacer la derecha. Y ya no lo va a hacer lo que era esa vieja izquierda que está con López Obrador, que ha renunciado a los principios de izquierda, ha renunciado a los ideales. Están viendo la corrupción de López Obrador y luego se sientan en una librería, por ejemplo, con una periodista enamorada de López Obrador y dicen, hemos acabado con la corrupción. Dices tú, a ver, pero por favor, o estás ciego, o estás tonto, o te has vuelto un hijo de tu desgraciado miserable, capaz de tapar la corrupción que estás viendo en Segalmex, en la construcción del Tren Maya, en que los más ricos de México se han enriquecido más con López Obrador que con ningún otro presidente anterior. Y tú me estás diciendo, sentado allí muy serio, hemos acabado con la corrupción y eso era lo más importante. Ni tú te lo crees. No creo que se lo crean los que dan esas entrevistas, la verdad. En fin, pero sí, yo creo que... Y la decepción que provoca la izquierda es que te puedas volver de derecha. Sí, yo creo que en muchos casos pasa. Y no es que cambies de principios, es que te vengas. Yo tengo un amigo, y todavía es mi amigo, no sé cuánto tiempo lo sea, que por un problema concreto, con una persona concreta de izquierda, está trabajando para la derecha. Y dices tú, oye, no creo, o sea, yo también tengo problemas con gente de izquierda, con mucha, pero yo no le haría el juego a la derecha, ¿no? Pero bueno.